Las repercusiones por la declaratoria de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada siguen dándose en todos los niveles. Pero pasada la audiencia de ayer y la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, encabezados por la fiscal Pamela Bondi, son muchas las dudas y las contradicciones que se deben de atender y que se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, en México se ha insistido mucho, incluso hoy en la mañanera, sobre el agradecimiento de las autoridades de Estados Unidos a las de nuestro país. Sí lo hubo, pero fueron dos frases aisladas en un contexto donde Estados Unidos se llevó absolutamente todo el crédito de la detención y el enjuiciamiento del Mayo Zambada, y tenían razón, porque la verdad es que así fue. Well, first we want to thank the Mexican authorities for all of their help in bringing all of these cartel leaders to justice. We're not going to comment on any of the specifics of any investigation, but we have brought, under Donald Trump's direction, we have brought more cartel leaders to justice than any other administration in this nation's history. But more importantly, our work with the Mexican government is not done. Similar to what we did with RCQ that we brought to the United States, there are proceedings happening as we speak. En una conferencia de poco más de media hora, estas fueron las únicas dos frases en las que se hizo referencia a México, a la colaboración con México. La presidenta Sheinbaum hoy dijo que Estados Unidos puso al Mayo Zambada al mismo nivel que a García Luna. No fue así. Se habló de García Luna y del Chapo, pero como debe de ser, Zambada fue reconocido como el líder absoluto del cártel que había manejado durante décadas el principal cártel de América. Con una diferencia que no es menor. En todo caso, García Luna fue un funcionario que habría sido corrompido por los criminales. El Mayo fue el líder del narcotráfico más importante durante 30 años, de México y de América Latina. No se corrompió. Uno puede haberse corrompido, el otro es el gran corruptor. El Mayo was one of the most prolific and powerful drug traffickers in this world. His partner was El Chapo. They were co-founders of the Sinaloa cartel. They brutally murdered multiple people and flooded our country with drugs. El Mayo operated with impunity at the highest levels of the Mexican drug trafficking world by paying bribes to government officials, by bribing law enforcement officers. He controlled corrupt officials and officers who protected his workers and his drug shipments. It's the same model we used when we took down Garcia Luna, when we took down Chapo, and as we continue to dismantle RCQ. It's a model of dismantlement of the cartels today. Aquí en México también se dijo que no hay preocupación por los nombres que pudiera divulgar el Mayo Zambada y que en todo caso tendrían que presentar pruebas. Bueno, ya vimos en el juicio de García Luna que no es así y que con los testimonios de los narcotraficantes fue suficiente. Dijo el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, que su cliente no hablará. Esto fue lo que dijo. Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. ¿Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos? No, esa es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. La información que tiene el Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. Bueno, estas son declaraciones del abogado, pero el hecho es que sí tendrá que hacerlo. No solo como parte del convenio de colaboración que tiene que haber hecho ya con la Fiscalía para poder declararse culpable con todo lo que sucedió, sino porque el propio juez Brian Cogan le pidió en la audiencia que tendría que demostrar con declaraciones su culpabilidad, su liderazgo en el cártel, cómo ingresó 1,5 millones de kilos de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos y explicar su declaración de que sobornó durante 30 años a policías, militares y políticos. Bueno, pero la atención de los Estados Unidos no está puesta tanto en la cocaína como está puesta en el fentanilo, que acabó con la vida por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses tan solo en estos últimos 8 años. Así lo explicó la fiscal Bondi. Over the last 3 decades, El Mayo and his accomplices made
billions of dollars, hundreds of millions each year they were making by bringing poisonous drugs into our country. No longer. The Sinaloa cartel initially built their businesses with cocaine, but then under El Mayo's leadership, they turned to heroin, they turned to fentanyl. They purchased fentanyl precursor chemicals from China. They made the drug in Mexico and flooded it into our communities, killing our kids. El Mayo also ensured that the Sinaloa cartel operated and protected its drug trafficking business by relying on extreme violence. Y el fentanilo, hay que recordarlos, estalló la crisis del fentanilo en los últimos 8 años. Para Estados Unidos, la caída del Mayo no fue un hecho circunstancial, fue una captura organizada por ellos. Así lo dieron a entender tanto el jefe de la DEA, Terry Cole, como el director de operaciones del FBI. DEA will not stop. We will hunt the heads of these organizations. We will tear apart their networks, and we will bring them to justice. The Sinaloa cartel may think that they're powerful and mighty, but rest assured, we are all up here because we have one goal in mind, and that is the destruction. Let this be a message to all violent criminals and members of the cartels that the FBI, DEA, HSI, and DOJ will leverage everything we have, all of our resources and all of our expertise to bring these individuals to justice. Bueno, fue una operación encubierta que además ha tenido para ellos, para Estados Unidos, un éxito enorme. Efectivamente, han descabezado al cártel de Sinaloa. With today's plea, the Sinaloa cartel has been decapitated. Its two founders and leaders, Joaquin El Chapo Guzman, also known as El Chapo, and now El Mayo, both stand convicted. These defendants built a criminal empire in Sinaloa, Mexico. Their cartel grew like it was a cancer throughout the hemisphere. They flooded the United States with deadly drugs, including cocaine, heroin, methamphetamine, and then fentanyl. El Mayo was first indicted in the Eastern District of New York in 2009, and we continued to add charges, including, as the Attorney General mentioned, fentanyl trafficking, right up until this very year. As a result of his conviction, El Mayo faces a sentence of life in prison without the possibility of parole. Pero todo esto también es importante porque en México el expresidente López Obrador hace un año lamentó profundamente la detención de El Mayo y decía que esto había desatado sin lugar a dudas la violencia en Culiacán, como lo habíamos visto. Así lo dijo el expresidente López Obrador. Porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano. ¿Vio usted el tono, lo descolocado que estaba el expresidente López Obrador cuando detuvieron al Mayo Zambada? Y esta es la mejor demostración del absoluto fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos. No solo no les informaron nada, dijeron que lo habían hecho trabajando con agencias de Colombia y España y siguiendo en algo que no se ha explicado bien, la pista del dinero. Our global partnerships develop the ultimate blow. We did this by leaning on our powers of partnerships in New York, to Bogota, to Madrid, to Washington. We tore down walls between prosecutors, investigators, and analysts. We went after the decision makers, the financiers, the killers who directed violence with a single phone call. The illicit finance. These complex historical conspiracies are where DEA thrives, following the money, listening to cooperators, and turning intelligence into courtroom-packed truths.
No deja de asombrarme que el expresidente dijera, aquí no ha pasado nada, estaba a 3 días de concluir su sexenio, cuando en su sexenio hubo 200.000 muertos y 80.000 desaparecidos. Para el expresidente aquí no ha pasado nada, no pasaba nada hasta que en julio del año pasado detuvieron al Mayo Zambada. Pero con este señor que usted veía, con Terry Cole, hay una relación rota entre López Obrador y él desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Fue el representante de la DEA para toda América Latina, incluyendo México, y fue el que puso el acento sobre el tema del fentanilo. Fue cuando López Obrador, y ahí se tuvo que ir Cole, fue Cole de México por las diferencias que tenía con López Obrador, cuando López Obrador dijo que en México no se fabricaba fentanilo. Es que es una materia prima que se trae de Asia. Lo que se hace es que se hacen pastillas, tienen un nombre, las troquelan. Hace poco encontramos en un laboratorio, constantemente estamos destruyendo laboratorios, pero me hacían la observación de que todas las que hemos encontrado aquí son azul, pastillas azules. Y allá en Estados Unidos hay de todos los colores y sabores. Que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México y llega a Estados Unidos. Bueno, ese fue el hecho de la ruptura con Terry Cole y con las autoridades de Estados Unidos. A partir de ahí, la relación se rompió. Hay muchas cosas más que hay que indagar sobre lo que se ocurrió en las últimas horas, en los últimos días. Está la declaración de los 15.000 millones de dólares de multa que le ponen al Mayo Zambada, una cantidad exorbitante. ¿Por qué lo ponen y por qué esa cantidad? Porque al declararlo como grupos terroristas, cualquier propiedad de alguien que ellos consideren que hizo negocios con el Mayo Zambada o con el cártel de Sinaloa puede ser decomisado. Esa es la razón de poner una cifra tan grande, no porque el Mayo Zambada tenga ese dinero en algún lugar escondido. Las opciones ante lo que vienen es cerrarse con la bandera de la soberanía con un costo altísimo para el país o establecer una verdadera cooperación que vaya mucho más allá y limpie el escenario de complicidades, por lo menos de las complicidades más manifiestas. Dicen en el gobierno que si le quitan un ladrillo se puede caer toda la pared, pero lo cierto es que la pared ya está llena de grietas y se la van a derribar, o el gobierno en forma organizada quitando ladrillo por ladrillo, o simplemente se derrumbará con un bulldozer, con estrépito y daños, con escombros cayendo sobre todo el gobierno. Esa es la realidad que quedó escrita desde el día de ayer. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y todo lo del Mayo es clave en el mundo del crimen organizado, pero también hay que mirar hacia el futuro y la reconfiguración global del crimen organizado, el papel que está jugando cada vez más intensamente el cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso la detención del principal operador del Mencho en Colima, junto con Jalisco, la principal plaza de ese cártel. Es muy importante. Así cayó Chamalán. Él es el hombre de confianza del Mencho en Colima, mientras que en Estados Unidos compareció Abigail González Valencia. Él es el líder de los Queenies, que el Queenies es el brazo financiero del cártel Jalisco. Ahí van contra todos.
Es José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán, uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. La importancia de este sujeto en la estructura del grupo criminal es clave, al ser familiar y hombre de toda la confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco. El Chalamán fue capturado en Colima durante un operativo encabezado por fuerzas federales, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Resultado de estos trabajos, se identificó que Sánchez Valencia se desplazaba en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Tras verificar su identidad, se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición. Se sabe que el Chalamán era uno de los encargados de los narcolaboratorios del cártel Jalisco en Colima. El Gabinete de Seguridad Federal informó que el operador del cártel era buscado por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores. Sánchez Valencia cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a la Unión Americana. De acuerdo con los informes, el Chalamán es primo de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho. No es la primera vez que es capturado por las autoridades. En mayo de 2011 fue detenido por liderar una estructura delictiva. En esa ocasión, la entonces Procuraduría General de la República informó que quedaría arraigado 40 días. Sin embargo, denunció actos de tortura y extorsión de elementos de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ante las pruebas, fue liberado para ser capturado nuevamente en Colima en 2024, pero volvió a quedar libre. La estructura del cártel Jalisco Nueva Generación ha sufrido varios golpes de las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. En junio, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el líder del cártel Jalisco, 3 mandos y un comandante del grupo criminal. Estos narcotraficantes fueron acusados de utilizar el asesinato como táctica para intimidar a sus rivales, entre ellas el envío de mensajes a otros cárteles mediante el asesinato selectivo de mujeres. En febrero, Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho, salió del penal federal de Xochitepec en Morelos, luego de que una juez le concedió la libertad anticipada, tras el juicio en el que fue condenada a 5 años de prisión por lavado de dinero. Abigail González Valencia, alias El Queenie, uno de los hermanos de Rosalinda, compareció por primera vez en la Corte del Distrito de Columbia en Washington para dar inicio formalmente al proceso criminal en su contra. El cuñado de Nemesio Oseguera es acusado de varios cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y uso de armas de fuego. Aseguran que González Valencia diseñó un esquema financiero que permitió al cártel Jalisco expandirse a mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa. Los fiscales indicaron que cuentan con más de 76,000 páginas de documentos con las intervenciones telefónicas que sustentan las acusaciones. En ellas se encuentran registros de conversaciones del Queenie, su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes y Rubén Oseguera, el Menchito. En su audiencia preliminar, que duró unos 15 minutos, González Valencia vestía el uniforme de reo color naranja. Apareció encadenado de pies y manos y comentó que padece hipertensión y tenía pendiente una cirugía en México. El 12 de agosto, la DEA emitió un comunicado en el que detalló que el Queenie era uno de los 26 narcotraficantes de alto perfil que fue entregado por México a Estados Unidos. Abigail González, líder de los Queenies, fungió como cerebro financiero del cártel Jalisco y ayudó al crecimiento de la organización criminal que trafica toneladas de cocaína, fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos. Hoy se dio a conocer la segunda parte de la entrevista que mantuvo Ricardo Salinas Pliego con Código Magenta, en la que habla de la necesidad de luchar por el país que merecemos e incluso de las opciones políticas suyas propias de cara al 2030. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, no descartó la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. En una entrevista con Código Magenta, dijo que lo haría si fuera necesario. No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos,
nuestros bisnietos nos los van a reclamar. Mira, está el ejemplo de lo que pasó en Venezuela, por ejemplo. Todos los empresarios, cuando llegó Chávez, se largaron y se fueron a vivir a Miami, a Dominicana. Dejaron solo Venezuela. Sus fortunas las sacaron. Y ve dónde está Venezuela. Yo no quiero ese destino para México. Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario. El presidente de Grupo Salinas dijo que lo más importante para que nuestro país crezca y tenga prosperidad compartida es hacer conciencia sobre las ideas que realmente importan. Principios y valores. No robar, no matar, no mentir. Bueno, ese es número 1. Número 2, un país de libertad que permita la innovación, la competencia y la prosperidad. Pero para todo eso, antes, tiene que haber un Estado que garantice la paz, que no haya violencia. Y eso significa que lo número uno que hay que hacer es acabar con la violencia, al costo que sea. Dijo que uno de los principales problemas que tiene México es la interferencia del Estado. Quitar el estorbo del Estado. El Estado estorba muchísimo más de lo que se da cuenta la gente. Mira, para cualquier empleado que vive de su sueldo, el costo del Estado es del 50% del valor de su trabajo. Ricardo Salinas Pliego señaló que los problemas de la relación entre México y Estados Unidos son consecuencia de la complicidad del gobierno con el crimen organizado y su falta de acción para resolver la violencia y el tráfico de drogas. Nosotros como mexicanos pues, también no nos ponemos las pilas, ¿verdad? Decimos, ay, que vengan los gringos y arreglen. No, los que tenemos que arreglar somos nosotros. Claro. O sea, si vienen los gringos y bombardean a 2, 3 capos, bueno, pues va a ser un headline muy bueno ahí en Estados Unidos y Trump va a tener muchos votos ahí de su base de MAGA, ¿no? Pero pues para nosotros es una indignidad porque eso debía haber sido resuelto por nosotros. ¿Verdad? La construcción de su personaje en redes sociales, el tío Richie, le ha permitido usar la tecnología para que sus ideas sean una fuente de inspiración para los jóvenes. Pues yo siempre he sido un amante de la tecnología y siempre he adoptado las últimas tecnologías, por eso hablo del Bitcoin, porque es la tecnología del dinero para el futuro. Pero ciertamente adoptar las redes en el momento que lo hice, 2009, pues era un tanto visionario, ¿no? Ahora, también es cierto que me tardé un buen rato en entender las reglas del juego de las redes, porque el que se queda pasivo y el que no contesta y el que no interactúa con su base no llega muy lejos. Ricardo Benjamín Salinas Pliego dijo que aunque sigan los ataques en su contra, no dejará de ser valiente para defender sus ideas y luchar por el México que quiere, para que sus hijos y nietos puedan disfrutar. No cambiaba mi vida por nada. Y al contrario, yo creo que en los próximos 10, 20 años, con buena salud, con buena energía, con toda la preparación que tengo, voy a hacer muchas cosas que ni yo me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un gran acceso a nivel mundial, porque tengo mucho dinero, gracias a Dios, no me va a faltar nunca. No importa lo que me quiten, no van a poder. Y entonces tengo una gran autonomía. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no interesantísima la entrevista que realiza Ricardo Salinas Pliego con Ramón Alberto Garza ahí en Código Magenta. Hay muchas cosas, muchos temas, desde la hipotética candidatura de 2030, pero me quedo entre todo esto que se dice, con un punto fundamental. Hay que hacer muchas cosas en el país, hay que avanzar en muchos temas, pero hay que acabar con la violencia como punto fundamental. Incluso acabar con la violencia trasciende el tema de acabar con el narcotráfico y los cárteles. Como dice Ricardo, en muchos países del mundo hay narcotráfico, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, pero no hay la violencia que tenemos en México, no hay la expoliación de la población que tenemos en México. Si no se reconstruye eso, no se puede reconstruir nada. Y a partir de ahí tenemos que construir un país con más libertades, con menor injerencia
del Estado y con mayores posibilidades de crecimiento económico. Esa es la base de todo. Me parece una gran entrevista de Ricardo. Me parece que hay que conjugarlo con lo que se dijo también el día de ayer sobre los temas fiscales y quedar al final, quedarse con estas ideas que permiten tener propuestas, por lo menos propuestas para construir un México diferente. Una entrevista que a mí, en lo personal, me pareció muy valiente. Se necesita mucho, como dice Ricardo Salinas Pliego, para ser un empresario, para poder tener prácticamente su futuro y el de sus nietos resuelto y querer ver por el futuro de los hijos y de los nietos de todos los mexicanos, buscar un país que no se desmorone, un país que tenga un buen sistema de educación, mucha seguridad y también, por supuesto, un buen sistema de salud. Y bueno, sin lugar a dudas, quitarte la carga tan fuerte que hay del Estado, cada uno de los trabajadores, la cantidad de dinero que tienen que pagar. Vale muchísimo la pena esta entrevista. Usted forme su propia opinión. Puede verlo en cualquier red social, simplemente en cualquier buscador de internet, ponga entrevista Ricardo Salinas Pliego en código magenta y ahí la va a poder ver. Y bueno, vale la pena verla. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por esta noche, por estar con nosotros y nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse, señor bonito. Bonita noche, Jorge. Buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.